Hola, iniciando en esta nueva oportunidad con la clase introductoria a la termodinámica. Esta clase vamos a ver cómo se relaciona todos los conceptos que hemos visto anteriormente de temperatura, de calor y el trabajo como formas en la termodinámica, hacen parte de ella. Pues bien, los acompaña nuevamente su profesor Orquídea de la Barrera Paternina y vamos a iniciar con nuestra clase. Sean bienvenidos. Cuando hablamos de termodinámica, ¿a qué hacemos referencia? Pues la termodinámica estudia las acciones mecánicas del calor y otras formas semejantes de energía. Pues bien, la termodinámica proviene del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa poder o fuerza. Esta rama de la física estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Su estudio aborda los objetos como sistemas macroscópicos reales. Entre ellos podemos decir que se encuentra el método científico, el razonamiento deductivo, y prestando mucho más atención a las variables extensivas como la entropía, la energía interna o el volumen, así como las variables no extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Pues bien, sin embargo, la termodinámica no nos ofrece esa interpretación sobre las magnitudes que estudia, y sus objetos de estudio son siempre sistemas en estado de equilibrio. Entre ellos podemos decir que las características son determinantes o determinables por elementos internos y no tanto por las fuerzas externas que actúan sobre ello. Por esa razón, se puede considerar a la termodinámica como la energía que solo puede intercambiarse de un sistema a otro de manera de calor o de trabajo. Bien, el estudio formal de la termodinámica inició gracias a Otto von Guericke en 1650, un físico y jurista alemán que diseñó y construyó la primera bomba de vacío, refutando con sus aplicaciones a Aristóteles y su máxima de que la naturaleza aborrece el vacío. Luego de esta invención, los científicos Robert Boyle y Robert Hooke perfeccionaron sus sistemas y observaron la correlación entre la temperatura y el volumen. Así nacieron los principios de la termodinámica. Continuando con nuestro sistema, se puede decir que los sistemas térmicos como los que estamos observando se utilizan mucho para el manejo de máquinas. Entonces, aquí podemos ver el intercambio de calor en forma de energía, suministrando para ser excitadas las partículas de agua en una caldera. Estas suben a través de la manguera transformándose en vapor por medio del cilindro, y ese gas genera un movimiento hacia un pistón y ese pistón automáticamente acciona una rueda que entra en movimiento para producir electricidad por medio de un generador. Bien, como les dije antes, es importante tener en cuenta que la termodinámica estudia las clasificaciones de las interacciones entre diversos sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico se caracteriza por sus propiedades relacionadas entre sí mediante las ecuaciones de estado. Estas se pueden combinar para expresar energía interna y potenciales termodinámicos útiles para determinar condiciones de equilibrio entre los sistemas, los procesos espontáneos y el intercambio de energía con su entorno. Bien, entonces los principales elementos que tenemos para su estudio son las leyes de la termodinámica. Estas leyes definen la forma en que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o trabajo. También tenemos la entropía, que es una magnitud
que define el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia, es decir, la energía cinética tiene partículas que componen un cuerpo. También tenemos la entalpía, y la entalpía es una función de estado del sistema físico considerado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en realidad es la primera ley de la termodinámica en función de la entropía adopta la forma que la derivada de el calor es igual a la derivada de la entropía. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de calor que se suministra en un sistema es utilizada para aumentar la entalpía y hacer un trabajo externo. Con estas herramientas la termodinámica describe cómo los sistemas responden a los cambios en su entorno y a menudo este se aplica a los gases. En este caso es muy común hablar de la termodinámica con respecto a los gases ideales. Cuando hablamos entonces de un sistema termodinámico, podemos decir que se entiende como un sistema a una parte del universo que con fines de estudio se aísla conceptualmente del resto y se intenta comprender de manera autónoma, tomando nota de los modos en que la energía cambia o se preserva. Asimismo, el tiempo de haber los intercambios de materia o energía. Muchas veces se da el intercambio tanto de materia y de energía en conjunto, pues con el entorno o con sistemas semejantes. Entonces, se puede decir que se trata de un método de estudio de la termodinámica, y el criterio principal de clasificación de estos sistemas se basa en su grado de aislamiento del entorno, distinguiendo entre sí lo siguiente. Sistemas abiertos son aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Por ejemplo, un vaso con agua fría lentamente se irá calentando debido a la acción del calor del aire alrededor. Sistemas cerrados son aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no la materia. Esto ocurre con un envase cerrado, como una lata cuyo contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo disipándolo en el aire alrededor. También tenemos los sistemas aislados, que son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con el entorno. No existen sistemas perfectamente aislados, claro está, pero sí hasta cierto grado. Por ejemplo, un termo que contiene agua caliente preservará su temperatura durante un rato, lo suficiente como para conservarse aislado durante un tiempo. Esto, por ejemplo, lo hacen también con los termos de café. Muy bien. Aquí tenemos ejemplos de lo que son los tipos de sistema. Un sistema abierto puede ser, aquí les presento el vaso con agua. Este intercambia tanto materia como energía. Recuerden que cuando un vaso tiene agua fría, empieza a calentarse, la materia que podemos observar es que se empieza a ver cómo el vaso alrededor empieza a destilar agua, como le decimos coloquialmente, a sudar, y está intercambiando también energía porque está cambiando la temperatura que tiene. Recuerden que el calor es una forma de energía, está intercambiando calor. Un sistema cerrado intercambia únicamente energía y un sistema aislado potencialmente podríamos decir que no cambia, no intercambia ni energía ni materia. Bien, entonces cuando hablamos de los procesos termodinámicos podemos estar hablando de un paso de un estado de equilibrio a otro que se denomina proceso. En general, un proceso no está constituido por estados de equilibrio. Por ejemplo, si tenemos un gas contenido a alta presión en un recipiente y rompemos un diagrama que lo separa de una cámara vacía, se produce una expansión brusca, en la cual hay toda clase de turbulencias y variaciones a presión de un punto a otro. Pasado cierto tiempo, el gas alcanzará un nuevo estado de equilibrio y en un diagrama de estados podremos representar el estado inicial, el estado final
pero no lo que ocurre en medio, ya que ni siquiera están definidas las variables termodinámicas. Otros procesos podemos encontrar de los procesos termodinámicos y son los procesos isobáricos, que son a presión constante, los isocóricos, que son a volumen constante, los isotérmicos, a temperatura constante, y los adiabáticos. Pero como esto es un material introductorio, nosotros vamos a ir reconociendo esta información a medida que avance nuestro curso de termodinámica. Pues bien, en esta parte podemos observar ese diagrama representado donde está relacionada la presión y la temperatura en los tres distintos estados. Entrando entonces en lo que son las leyes de la termodinámica, podemos decir que los principios de la termodinámica se enunciaron durante el siglo XIX, los cuales regulan las transformaciones termodinámicas, sus progresos y sus límites. Realmente no son axiomas reales basados en la experiencia en los que se basa la teoría. En concreto se pueden distinguir tres principios básicos, más un principio de cero, que define a la temperatura y que está implícito en los otros tres. Pues bien, entonces le damos inicio con lo que refiere a las leyes de la termodinámica. Tenemos al primer principio o ley de la conservación de la energía. Esta establece que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado de su entorno será siempre la misma, aunque pueda transformarse de una forma de energía a muchas otras diferentes. En menos palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. El segundo principio o ley de la entropía, esta dicta que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en un tiempo, lo cual significa que el grado de desorden de los sistemas, es decir, la entropía, aumenta una vez que alcance un punto de equilibrio. Así, dado el tiempo suficiente, todos los sistemas tenderán al desequilibrio. Con esta ley se explica la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Una vez quemado un papel, no puede hacer que regrese a su forma inicial. Tenemos el tercer principio o ley del cero absoluto. Este dicta que la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto será siempre una constante definida, lo cual, dicho en otras palabras, significa que al llegar al cero absoluto, es decir, a menos 273,15 grados centígrados o 0 Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen y la entropía poseerá un valor mínimo constante. Por último, y no menos importante, tenemos el principio cero o ley del equilibrio térmico. Se llama ley cero porque si bien fue la última en postularse, los preceptos básicos y fundamentales que establece tienen prioridad sobre las otras leyes. Dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente, un tercer sistema debe estar también en equilibrio térmico entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una situación como esta, que se le está suministrando calor a una varilla, la ley cero me está diciendo que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez entran en equilibrio térmico entre sí. Aquí podemos observar que la varilla inicialmente es calentada y está un extremo frío y el otro extremo caliente. Sin embargo, a medida que se vaya calentando van a entrar en un equilibrio entre sí. Eso se expresa lógicamente de esta manera. Si A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a B. Bien, entonces aquí vamos a entrar a desarrollar un ejemplo. Aquí dice, si observamos un incremento de la temperatura en un termómetro de 24 grados centígrados, ¿a cuántos grados Fahrenheit dicho incremento,
y el incremento de la temperatura fuese en grados Kelvin. Aquí podemos observar que este ejemplo trata de variaciones de la temperatura, pero como les dije antes, las leyes de la termodinámica y la termodinámica en sí habla de un intercambio de calor y energía, en este caso de energía, utilizando también lo que es el trabajo. Bien, los datos que vamos a considerar es que tenemos una temperatura de 24 grados centígrados y consideremos lo siguiente. Los grados en las escalas de Fahrenheit y Celsius tienen un tamaño distinto. Por eso vamos a utilizar para resolver lo siguiente. Para convertir la temperatura a grados Fahrenheit y Celsius usamos la expresión que tenemos acá. Temperatura en grados Celsius sobre 5 es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9 y esto es igual a la temperatura en grados Celsius que multiplica 5 que multiplica la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esto es un ejercicio bastante sencillo debido a que son ejercicios que ya hemos realizado en clases anteriores. Entonces, la expresión que nos dice que es válida para convertir la temperatura de forma concreta entre las escalas, pero no en los intervalos. Conociendo eso, nos queda la siguiente forma. Leemos nuestra gráfica, nuestro ejercicio, la resolución de nuestro ejercicio diciendo que la variación de la temperatura es igual a la temperatura inicial menos la temperatura final menos la temperatura inicial y esto es igual a 5 que multiplica a la temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9 menos la temperatura Fahrenheit inicial menos 32 sobre 9 para que nos dé una igualdad de 5 novenos que multiplica a la variación de las temperaturas en grados Fahrenheit. El resultado nos da de la siguiente manera, que acabamos de tener que la variación de grados centígrados es igual a 5 novenos que multiplica la variación de temperatura en Fahrenheit. Entonces, aplicando esa expresión nos queda el resultado que aquí observamos. Hacemos el proceso y nos damos cuenta que 9 sobre 5 multiplicado por 24 nos va a dar 43,2 grados Fahrenheit. Por otro lado, el tamaño de los grados Kelvin es el mismo que los grados centígrados, por lo que al tratarse de una variación podemos describir de la siguiente manera. Tenemos el mismo proceso y la variación nos queda 42,2 grados Fahrenheit. Entonces nos dice que la variación está dada en grados Kelvin. Aquí tenemos otro ejercicio y nos dice que de acuerdo a los dos criterios de los signos estudiados, es decir, el signo para el calor y para el trabajo, en los siguientes sistemas termodinámicos, es decir, vamos a tener en cuenta calor y trabajo para desarrollar unos sistemas termodinámicos. Primero, una lámina de metal a 80 grados centígrados se introduce en un sistema con agua a menos 10 grados centígrados. El sistema es la lámina de metal. 2. Una cinta elástica es estirada bruscamente. Y 3. Utilizamos un gas de una botella a presión para inflar un neumático con paredes aislantes. Es decir, en este caso el sistema es el... Pues bien, entonces, continuando con nuestras consideraciones acerca del ejercicio que estipulamos al inicio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, como es un proceso que se realiza bruscamente, como es el caso de la cinta elástica que se estira o el gas que infla el neumático, se considera que ese intercambio de calor es con el entorno es cero. Entonces, como resolución lo vamos a ver reflejado en la siguiente tabla. Tenemos la forma como interpretar el calor con respecto a la UPAC y de la forma tradicional y cómo interpretamos el trabajo con respecto a la UPAC y a la forma tradicional. Tenemos los tres casos, la lámina de metal, la cinta elástica y el gas que infla el neumático. Tenemos aquí reflejado cómo se da el calor en cada uno de los casos y vemos que el calor suministrado o que se representa con respecto a la lámina, tanto en la UPAC como en la forma tradicional, es menor que cero, mientras que el trabajo se considera
igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay expansión ni contracción del sistema. En la segunda parte, en la cinta, vemos que el calor intercambiado de forma brusca hace que el calor sea igual a cero. Lo mismo en la forma tradicional. Observemos entonces que la variación se da en el trabajo de la estructura IUPAC. Vemos que el sistema se expande y realiza un trabajo en contra del sistema, haciendo que el trabajo sea mayor que cero. Entonces, este trabajo también se ve reflejado de la forma tradicional. Por último, observamos que el gas en el que se resulta como sistema inflador, el que infla el neumático, observamos que como un cambio brusco de calor, tanto de la forma tradicional como de la forma IUPAC, observamos que el calor suministrado es igual a cero. En este caso, el trabajo para ambos casos, tanto IUPAC como tradicional, es mayor que cero, o sea que se está haciendo un trabajo dándonos cuenta que el gas se expande en el sistema, que vendría siendo el gas, y realiza un trabajo en contra del entorno. Muy bien. Entonces, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, nos recuerden que nos vemos en la clase virtual. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.